transforma una fecha en números al formato de día, slash, mes, slash y año. Empezamos. Primero voy a definir la fecha, ¿vale? Que será una variable, que será un int de un input, es decir, un input de un número entero, pidiéndole al usuario introduce una fecha, o introduce fecha directamente, y le vamos a decir el formato día, mes y año, ¿vale? Es decir, esto será un número entero de primero el día y todo junto el mes y junto el año. El año, ¿vale? Va a ser una variable que va a ser la división de fecha y vamos a conseguir el residuo de la operación de dividir la fecha entre 1000. Esto es exactamente lo mismo que quedarte con los últimos 4 dígitos, ¿vale? Así que lo anoto por aquí y sigamos. Ahora vamos a eliminar los últimos 4 dígitos que va a ser el año. Con lo cual voy a poner algo como resto, que será igual a la fecha y la división entera entre 1000. ¿Para qué? Para eliminar los últimos 4 dígitos. Vamos, ahora vamos a obtener el mes, que será el resto que hemos calculado anteriormente, y vamos a aplicarle el módulo de 100 para quedarnos con los últimos 2 dígitos, que en este caso serían estos dos del mes, porque recordad que el año ya lo hemos eliminado con este resto. Y ahora vamos a obtener el día, que va a ser quedarnos con los primeros 2 dígitos del resto, con lo cual resto, división entera entre 100. Y aquí nos quedamos con los primeros dos dígitos. Y así lo tenemos. Y ahora puedo hacer un print de un fstring diciendo primero la variable de necesitamos el día, luego añado un slash, luego pongo por aquí el mes, añado otro slash y luego añado el año por último. Y así queda resuelto el ejercicio. Eso sí, tanto en el día como en el mes voy a coger 2 decimales, con lo cual esto lo indico con un 0,2 decimales. De hecho, me doy cuenta de algo muy importante, y es que aquí, para quedarnos con los últimos 4 dígitos, tenemos que dividirlo del módulo entre 10.000, que son 4 ceros. Y aquí lo mismo, para eliminar los últimos 4 dígitos, tenemos que hacer la división entera entre 10.000 y no 1000, algo muy importante. Bueno, ahora sí, vamos a ejecutarlo. Si lo ejecuto y voy a introducir la fecha de mi nacimiento, 08 del 12 del 2000, en un solo número entero, se me desgrana, como veis, como 08 del 12 del 2000, que es justo lo que queríamos. Di si un número es par o impar, devolviendo true o false en Python. Vamos allá. Primero definiré la variable de num, que será nuestro número entero, ¿vale? Con lo cual, al ser un entero, será un int de un input, pidiéndole al usuario que introduzca un número. 2 puntos. Y aquí, ahora. Genial. Y así tendremos el número del cual diremos si es par o es impar a continuación. De hecho, para hacerlo bien, podemos añadir por aquí que sea un número entero. ¿Por qué? Pues porque queremos calcular si es par o impar, con lo cual no tiene sentido que sea un número decimal. Vamos a calcular ahora si es par o no es par, con lo cual es par será una variable donde calcularemos si el número es par. Si es par, queremos que la variable de es par sea true. Y si no es par, queremos que la variable de es par sea false. Con lo cual, vamos a hacer una comparación booleana. ¿Cómo? Pues voy a coger el número que ya tenemos y voy a aplicar la división del módulo entre 2. ¿Esto qué va a hacer? Pues va a dividir el número en cuestión entre 2 como normal y nos vamos a quedar con el residuo de esa operación. Con lo cual, si el residuo de esa operación equivale a 0, en este caso significará que el número es par, porque cualquier número par, si lo divides entre 2, el residuo de la operación, de la división, da 0. Y lo mismo, pero si es impar, o sea, si el número es impar, esta división será diferente a 0, con lo cual es par será false. Así que es par va a ser o true o false. Súper simple. Y ya por último, puedo hacer un print de la variable de es par. Y así lo tenemos todo. Vamos a ejecutarlo. Voy a probar primero con un número entero que sea 12, que en este caso me dice que es true. Y si pruebo, por ejemplo, con el 13, me dice que es false. ¿Y qué pasa con el 14? Pues que es true. Comprueba si eres mayor de 18 años y compraste más de un artículo con un solo valor, true o false.
Vamos a empezar. Primero pido la edad del usuario, con lo cual edad será un int, porque espero que me devuelva un número entero, de un input diciendo edad, por ejemplo. Ahora también necesito saber los artículos que ha comprado el usuario, con lo cual artículos será igual a un int también, porque espero que devuelva un número entero. Un número que sea pues 1, 2, 3, 4, que no sea 1.7, porque eso es un número decimal. Con lo cual int de un input diciendo artículos comprados, por ejemplo. Genial, vamos a seguir. Y ahora vamos a calcular y a devolver un true o false dependiendo de si estas dos condiciones se cumplen o no se cumplen. Con lo cual, resultado. Esto va a ser la condición siguiente. Primero tenemos que comprobar si es mayor, ¿no?, de 18 años. Con lo cual, edad mayor a 18. Súper fácil. Pero a la misma vez tenemos que calcular si también compró más de un artículo. Con lo cual, voy a añadir por aquí unos paréntesis. Voy a utilizar el operador de AND, o sea, de un y, ¿no? Con lo cual, vamos a comprobar esta condición de aquí que se cumpla y también la segunda condición que va a ser la siguiente. Si compró más de un artículo, con lo cual, artículos más grande que 1. Y así hemos definido esta condición. Básicamente, resultado será true o false dependiendo de si se cumplen estas dos condiciones. Si se cumplen las dos, resultado será true. Si se cumple solamente una, no importa cuál, el resultado será false. Y si no se cumple ninguna, el resultado seguirá siendo false. Así que ahora puedo hacer un print de resultado para terminar con el ejercicio. Voy a primero probar con el caso de 19 años y 2 artículos. En este caso es true porque ambas condiciones se cumplen. ¿Qué pasa si la edad es de 15 años y no ha comprado ningún artículo? Que es false, obviamente, porque ninguna de las dos condiciones se cumple. Ahora vamos a probar con una persona que tiene 20 años, pero que ha comprado solamente un artículo. En este caso se cumple solo la condición de la edad, con lo cual el resultado es false. Y por último, una persona que sea menor de edad, con 17 años, pero que haya comprado 3 artículos, en este caso sigue siendo false, porque la edad no se cumple y los artículos sí. Compara dos palabras y descubre si la primera va antes en el diccionario que la segunda. Empezamos. Primero, y lo más simple, es pedir esas dos palabras, con lo cual, palabra 1 va a ser igual a un input diciendo introduce la palabra 1, 2 puntos. Y voy a hacer exactamente lo mismo con copiar y pegar con la palabra número 2, de introduce la palabra 2. De hecho, para hacerlo un poco más breve, podemos poner P1 y P2 en vez de palabra 1 y palabra 2 como nombres de las variables. Y ahora sí, podemos seguir. Bien, y aquí va una regla muy importante en Python, y es que una palabra, por ejemplo, Arnau, será siempre menor que otra palabra, perro. Esto será siempre true. ¿Por qué? Pues porque Arnau es una palabra que alfabéticamente va antes en el diccionario que perro. Con lo cual, en Python, las palabras que son menores que otras significa que van antes en el abecedario. Así que con esta regla clara y en mente, simplemente podemos definir resultado, que será una variable comparando que P1 sea menor que P2. Con lo cual estamos comparando realmente si la primera palabra va antes en el diccionario que la segunda. Y esto va a devolver o bien true o false. Y por último podemos hacer un print de este resultado para ver por pantalla el true o el false. Vamos a probarlo. Vamos a probar por ejemplo con la palabra de Arnau y con pez, ¿vale? Vemos claramente como Arnau va antes que pez en el diccionario, con lo cual la respuesta es un true. Y si hacemos lo mismo pero por ejemplo con pez y luego con Arnau, veremos que es false, porque pez no va antes alfabéticamente que Arnau. Así que hasta aquí el vídeo. Comprueba si dos nombres empiezan o terminan con la misma letra y obtén true o false, dependiendo de si empiezan o terminan con la misma letra. Así que vamos a empezar. Primero, definiré nombre 1, que será un input diciendo pues nombre 1, por ejemplo, haciéndolo como súper sistemático. Y n2 también será un input diciendo nombre 2. Voy a definir empiezan, por ejemplo, que será una variable en la cual comprobaremos si del nombre 1
el primer elemento, con lo cual el elemento 0, y esto va a ser la primera letra, equivale a el nombre 2, la primera letra. Con lo cual comprobaremos si la primera letra del nombre 1 equivale a la primera letra del nombre 2. Perfecto. Y ahora haremos lo mismo, pero viendo si terminan con la misma letra. Con lo cual, terminan será una variable que será igual a del nombre 1, el último elemento. ¿Y cómo accedemos al último elemento, que sería la última letra? Con el índice -1. Con lo cual, n1 de -1 equivale a del nombre 2, el último elemento, que es el -1. ¡Boom! Perfecto. Con lo cual, resultado será igual a empiezan o terminan. ¿Sí? Espero que quede claro, porque aquí empiezan, esto ya va a ser un true o un false. Y esto de terminan también será un true o un false. Con lo cual, si miramos que true o false, la respuesta será true. False o false, la respuesta será false. True or true, la respuesta será true. Y false or true, la respuesta será true. Es decir, con que una de esas dos condiciones se cumpla, ya devolveremos true. Y por último, hacemos un print de este resultado, para ver el true o el false por pantalla. ¡Pum! Ejercicio listo y vamos a probarlo. Vamos a probar con dos nombres que empiezan y terminan igual, que podrían ser Marta y Marina. ¿Sí? Empiezan con M y terminan con A los dos números. Con lo cual el resultado es true. Perfecto. Ahora probaremos con dos nombres que ni empiezan ni terminan con la misma letra, como podrían ser Carla y Miguel. En este caso el resultado es false. Perfecto. Probemos ahora con dos nombres que empiezan igual, pero que terminan diferente, como podrían ser Luis y Laura, que empiezan con L, pero terminan con una letra diferente. En este caso es true. Perfecto. Y por último, probaremos la última posibilidad, que sería que empiecen con la letra diferente, pero que terminen con la misma, como pueden ser, por ejemplo, Marco y Pedro. Terminan con la O los dos, pero empiezan con letra diferente. Y en este caso, el resultado es true. Perfecto. Calcula el valor absoluto de un número entero sin usar la función de apps. Vamos a empezar. Primero voy a pedir al usuario que introduzca un número, por lo cual num será un int de un input pidiendo al usuario que introduzca pues un número. Introduce número. Y voy a cerrar los paréntesis por aquí. Perfecto. Antes de seguir, el valor absoluto de un número positivo es el mismo número. Vamos a ponerlo por aquí, de hecho. Del valor absoluto del número 6 es el 6. Y el valor absoluto del número -6, -6, es el número 6. O sea, si el número es positivo, el valor absoluto es el mismo número. Y si el número es negativo, el valor absoluto es el mismo número, pero cambiándole el signo. ¿Sí? Bien, teniendo esto claro, vamos a seguir ahora. Así que vamos a empezar comprobando si el número es más pequeño que 0. Es decir, si el número es negativo. En este caso entramos en esta casuística de aquí, ¿no? Con lo cual, si esto se cumple, el valor absoluto, con lo cual absoluto, por ejemplo, será igual a el número en cuestión, pero cambiándole el signo o aplicándole un negativo al inicio, o sea, multiplicándolo por -1, con lo cual menos número, ¿sí? Y en caso contrario, pues el valor absoluto será igual al número, sin tocar nada del símbolo, porque hemos dicho que el valor absoluto de un número positivo es el mismo número positivo. Y dicho esto, podemos simplemente hacer un print del absoluto para mostrarlo por pantalla. Y así queda el ejercicio, súper sencillo y sin usar la función de apps. Y de hecho, antes de terminar el ejercicio, puedo hacerlo un poco más intuitivo, poniendo por aquí unos puntos, ¿vale? 2 puntos y un espacio para que el usuario tenga espacio para introducir su número. Ahora sí, vamos a probarlo. Bien, probemos primero con el número 6. Y como vemos, el valor absoluto es 6. ¿Y qué pasa si probamos con el -6? En este caso, el valor absoluto es 6. Perfecto. Descubre si la cantidad de caracteres de tu frase es par, devolviendo true o false. Empezamos. Primero voy a definir frase, que será una variable en la cual definiremos la función de input y diremos algo como introduce una frase, ¿sí? Para que el usuario pues introduzca una frase y nosotros la podamos capturar dentro de la variable de frase.
tenemos que comprobar si la cantidad de caracteres es par o no. Con lo cual, el primer paso es calcular la cantidad de caracteres, ¿no? Y esto lo podemos hacer con, pues por ejemplo, longitud, será una variable, aplicándole la función de len, ¿vale? De frase. Esta función de len simplemente cuenta cuántos caracteres tiene nuestra frase, que es justo lo que queremos. Ya por último, tenemos que calcular si la cantidad de caracteres es par o no, ¿sí? Con lo cual, voy a definir es par y esto será una variable en la cual cogeremos longitud, le aplicaremos el módulo de entre 2, o sea, dividiremos longitud entre 2 y nos quedaremos con el residuo. Si este residuo equivale a 0, significará que es par, es true, ¿sí? Con lo cual, es par va a ser o true o false. Y en caso de que dividamos longitud entre 2 y el residuo no nos dé 0, es par será false. Así que eso es justo lo que queremos. Por último, podemos hacer un print de es par para ver por pantalla este true o este false. Y nada más, podemos probar este ejercicio. Primero voy a probar con hola, que es una palabra de 4 letras, con lo cual el resultado es true. Pero ¿qué pasa ahora si pruebo con la frase de Python mola, por ejemplo? Python tiene 6 letras y mola tiene 4 letras, con lo cual la suma son 10 caracteres y 10 es un número par. Pero algo muy importante es que en este caso también contamos el espacio como un carácter, con lo cual la suma es 11 y 11 es un número impar, con lo cual el resultado es false. Ahora puedo probar por ejemplo con números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, son 8 caracteres, con lo cual la respuesta es true. Y ya por último, si pruebo con hola mundo, en este caso tenemos 4 más 5 son 9, más el espacio son 10. Y si queremos que devuelva false, puedo poner por ejemplo un signo de exclamación. ¡Boom! Y en este caso nos devuelve false.